Hola, buenos días. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Proverbios 18:1. Uno de los desafíos que presenta la responsabilidad del liderazgo es saber cómo manejar la soledad. El peso de discernir los propósitos de Dios para la demás gente, conducirlo por el camino que permitirá el cumplimiento de los propósitos, en este caso de Dios en ellos, reposa en última instancia sobre los hombros de aquel que ha sido llamado a esta función. Aunque puede estar rodeado de consejeros y colaboradores, la responsabilidad final es exclusivamente del líder. Y esto inevitablemente hará que en algunas funciones él quede completamente solo. Tal fue la soledad de Moisés, que tuvo que interceder solo por el pueblo que se había prostituido con el becerro de oro. Del mismo modo, nuestro Señor Jesús vivió solo su angustia cuando estuvo en Getsemaní. Quizás la falta de sensibilidad al enorme peso que reposaba sobre los hombros del Maestro es lo que finalmente hizo que los discípulos se quedaran dormidos. Pero existe otra clase de soledad, que no viene con el puesto, sino que es la manifestación de nuestra naturaleza caída. Es a esta condición que alude el autor de Proverbios en el texto que estamos compartiendo. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Inmediatamente nos damos cuenta a qué se refiere el texto, pues vemos cotidianamente las manifestaciones del egoísmo, no solamente en los demás, sino también en nuestra propia vida, sobre todo. Su perspectiva de la vida puede ser resumida en una sola palabra: yo. En todo momento, el único tema que le interesa al egoísta es su propia persona. Habla de sí mismo, se sirve a sí mismo y trabaja solamente para el beneficio de sí mismo. La traducción de este texto en la Biblia de las Américas capta la sutileza del egoísmo. Dice, el vivir aislado es asumir una postura en la vida donde se evita entrar en contacto con los demás. Busca su propio deseo y contra todo consejo se encoleriza. Entendemos bien que aquí no se hace referencia entonces al aislamiento del que vive en una región remota del país, en el campo, sino que es más bien una separación que resulta del deseo de evitar relaciones significativas con otros, sabiendo que esta clase de relaciones naturalmente conducen a intercambios transformadores. El que vive aislado no quiere correr el riesgo de que otros intervengan en su vida, precisamente porque busca su propio deseo y se convence de que nadie lo entiende. Por supuesto que cada uno de nosotros cree que no somos personas egoístas. Para saber la verdad, sin embargo, podemos invertir el versículo de hoy. Busquemos primero el síntoma, que es enojarse ante todo consejo contrario a nuestra perspectiva, y luego sabremos qué clase de personas somos. El que actúa así, de seguro que se ha aislado para hacer su propia voluntad. Para un líder, vivir aislado es particularmente peligroso, porque arrastra a la gente detrás de su egoísmo. Ellos acaban sufriendo las consecuencias de esta clase de condición que el líder falsamente atribuye al ministerio. Esta no es soledad, sino necedad. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Cómo reaccionas cuando otros te dan consejos? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un consejo que resultó beneficioso para tu propia vida?
Es un riesgo muy grande andar solo. Creo que más de una vez viene la tentación. ¿Para qué? No dependas de ellos o de este grupo. Tú puedes hacer las cosas solo, tienes a Dios, Dios te respalda. Pero no hay cosa más peligrosa que no tener una cobertura, que no tener de alguna manera una estructura. Algunos abiertamente rechazan las estructuras diciendo, no, eso es humano, eso no es de Dios. Pero no, las estructuras son parte de lo que necesitamos. Necesitamos aprender a dar cuentas. Necesitamos buscar otro consejo. Y necesitamos tener gente a nuestro alrededor que piense diferente a nosotros. Que Dios nos permita guardarnos de esa soledad que en el fondo nos va a llevar a la necedad, nos va a llevar a doctrinas equivocadas, creernos que somos los que no la sabemos todas. Es mucho mejor siempre estar bajo cobertura, estar acompañado. Que Dios te bendiga.